Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. La voz temblorosa de los rezanderos se quebraba con cada palabra, como si supieran que aquello no bastaría para alejar el mal que acechaba. Apenas habían terminado el quinto misterio doloroso, cuando justo a la medianoche una tormenta descomunal estalló con furia sobre el pueblo. El viento aullaba con una rabia desconocida, y la lluvia caía en aguijones helados que arañaban la tierra con violencia. Mi abuelo fue testigo de este evento, y me cuenta que durante esas horas malditas de la madrugada, el suelo mismo parecía gemir de miedo, estremeciéndose bajo un poder oscuro que brotaba desde las entrañas del infierno. La gente decía que Satanás había venido a reclamar el cuerpo de su hija, la bruja mayor, antes de que la enterraran bajo la protección de Dios. Los pobladores al verlo de frente se sintieron presos de un terror primitivo, pues no hallaban dónde esconderse al ver que el mismo demonio se arrastraba entre ellos. La criatura que se alzaba frente al cuerpo de la bruja era una abominación con cuernos pequeños y una cola que se retorcía como un azote de ira. El hedor a azufre era tan espeso que quemaba la garganta y llenaba los pulmones de podredumbre. Cuentan que esa noche Dios y el diablo libraron una batalla por aquella alma, en el remoto pueblo de Pátzcuaro, Michoacán. Corría el año de 1970, cuando ocurrió este aterrador evento. Mi viejo fue testigo de lo impensable mientras velaban a la anciana solitaria. Nadie imaginaba que rezaban por el descanso de la bruja mayor, una criatura chupasangre, y la misma hija de Satanás que había habitado los bosques y cerros durante más de un siglo. Cuando finalmente dejaron caer el cuerpo de la bruja dentro del ataúd, se apresuraron a cantar alabanzas y plegarias desesperadas, pero entonces desde el interior de la caja se escucharon golpes. No un simple crujido de madera, sino golpes brutales y frenéticos, como si alguien arañara y pateara en un intento desesperado por escapar. Los aldeanos quisieron pensar que el cadáver se había movido por accidente, como un reflejo involuntario de la muerte, pero los sonidos continuaban cada vez más fuertes. Eran lamentos ahogados, alaridos de dolor y furia que perforaban la noche como garras afiladas. La gente se arrodilló a rezar con desesperación, pero ni siquiera sus gritos de piedad lograban silenciar los espantosos ruidos. Los pocos que asistieron al funeral lo hicieron más por miedo que por compasión, pues nadie quería dejar abandonado el cuerpo de la anciana, pero ninguno sabía cómo enfrentar lo que realmente yacía dentro de ese ataúd. El aguacero no daba tregua, y mezclado con los lamentos provenientes de la caja, hacía que el miedo carcomiera a todos los presentes. Algunos se excusaban diciendo que iban al baño y jamás regresaban. Otros, más con la piel erizada y las manos temblorosas, simplemente huían sin mirar atrás, abandonando la casona en medio del caos y las plegarias rotas. Mientras la madrugada avanzaba, el viento traía consigo susurros y quejidos que parecían formar palabras prohibidas. Los perros aullaban como si vieran aquello que los humanos no podían ver, un terror que se arrastraba por el aire frío y húmedo. A las 3:30 de la madrugada, la lluvia arreció con una furia que parecía arrancar los techos de las casas, pero lo peor era el eco de aquellos lamentos que seguían escapando del ataúd, como si el alma de la anciana no quisiera ser enterrada, o como si algo mucho peor intentara salir. Todos los presentes podían sentirlo, algo no estaba bien en el ambiente. Una pesadez insoportable se aferraba al aire cada vez que mencionaban a Dios dentro de ese infame lugar, que en vida había sido el hogar de la supuesta bruja. Cuando terminaron de rezar el Padre Nuestro, un golpe seco resonó desde la puerta. Al abrir no encontraron a nadie, solo la furia del viento que se coló con violencia y apagó todas las velas de un solo golpe. La oscuridad total se adueñó de la habitación, y en medio de esa negrura, un gato negro se deslizó como una sombra viva, lanzando un maullido infernal que hizo temblar a todos los presentes.
El silencio cayó como un peso mortal. Aquellos pocos conocidos y vecinos no podían siquiera articular palabra, pues estaban paralizados por un terror crudo y frío. Pero lo que sucedió después fue lo que verdaderamente les congeló la sangre. El gato fijó su mirada ardiente en el ataúd y con movimientos lentos y calculados se subió sobre la tapa. De inmediato empezó a rasguñar la madera con desesperación, como si intentara liberar el cuerpo de la anciana de su prisión. Sus lamentos agudos y retorcidos se mezclaban con el rugido de la tormenta que se desataba afuera. Era como si intentara despertar a la bruja. La noche se volvió aún más oscura, y el estruendo de los truenos sacudía la tierra. En ese momento la cabaña misma pareció estremecerse, como si algo poderoso la quisiera destrozar desde sus cimientos. De repente un crujido seco y escalofriante rompió el silencio, pues la humilde cruz de madera que descansaba sobre el ataúd se partió en dos, como si una fuerza invisible la hubiese quebrado con saña. Algunos se persignaron con las manos temblorosas, mientras otros miraban aterrados hacia la mesa donde reposaba el cuerpo de la bruja mayor. Y fue justo en ese momento cuando el gato negro se escurrió bajo la mesa con un movimiento antinatural, como si su cuerpo fuera una sombra líquida que se deslizaba por el suelo. Un vecino completamente desesperado se asomó por la ventana en busca de ayuda, pero lo que vio hizo que su grito desgarrara la quietud de la noche. 5 bolas de fuego flotaban en el cielo, avanzando en dirección a la casa donde velaban a la bruja. Las llamas eran de un rojo macabro, teñidas con destellos verdes y amarillos que titilaban como ojos hambrientos. «Las brujas vienen por su hermana», gritó el hombre con una voz rota por el pánico. La gente huyó despavorida, empujándose entre ellos con desesperación por escapar de aquella casa maldita, pero no llegaron muy lejos, porque en ese momento se escuchó nuevamente aquel maullido espantoso. Era un sonido que no pertenecía a este mundo, un lamento semihumano que resonaba con un dolor antiguo y profundo, y cuando la vieja casa quedó sumida en la negrura absoluta, un olor nauseabundo comenzó a impregnarse en el aire. Era azufre, un aroma infernal que abrazaba las fosas nasales y dejaba un sabor ácido en la garganta, y en ese preciso instante que lo vieron, detrás del ataúd, una figura grotesca y aterradora se levantaba de las sombras, como si hubiera estado allí todo el tiempo escondido. Su piel era negra como la noche misma, áspera y agrietada, con destellos húmedos que parecían supurar sangre. Sus ojos eran brasas ardientes, 2 orbes de fuego que brillaban con un odio inmortal. Una cola delgada y arrugada se agitaba lentamente, acariciando el ataúd con movimientos retorcidos, mientras sus garras afiladas rozaban con suavidad la madera rota de la cruz. Cada raspón producía un sonido que helaba el alma, como si estuviera probando la resistencia de los presentes antes de despedazarla por completo. La criatura sonreía con una mueca imposible y deformada, que parecía burla y condena al mismo tiempo. El terror fue demasiado. La gente huyó despavorida tropezando con la oscuridad, mientras los truenos y los alaridos del viento parecían despedazarlos desde adentro. Solo unos pocos lograron llegar a la iglesia del pueblo, donde despertaron al cura con gritos de histeria. Le contaron lo sucedido con palabras atropelladas y cargadas de pánico. El sacerdote palideció al escuchar sobre el gato negro y la criatura que vieron, pues comprendía mejor que nadie el significado de su presencia. Esa bruja debió haber sido demasiado poderosa, pues de otro modo el mismo Satanás no habría venido en persona por ella, dijo el sacerdote con una voz temblorosa. Aquella madrugada la tormenta arrasó con todo. Animales de establo desaparecieron sin dejar rastro, y casas enteras fueron destrozadas por la caída de árboles. El pueblo entero sufrió el castigo por haber intentado darle cristiana sepultura a la hija predilecta del diablo, pero lo peor estaba por descubrirse. Cuando el amanecer finalmente rompió el manto de la noche,
y los gallos cantaron con voz temblorosa. Un grupo de hombres armados con machetes se atrevió a regresar a la casa donde supuestamente se encontraba el cuerpo de la mujer. Lo que encontraron allí quedó grabado para siempre en la memoria oscura del pueblo. En el piso de tierra todavía quedaban restos de ceniza y lodo, y había ropa de bebé sucia y rasgada. Las paredes estaban manchadas con sangre seca, que dibujaba símbolos incomprensibles y retorcidos, pero lo más aterrador era que en el suelo se distinguían claramente huellas de animales. Era como si una manada salvaje hubiera danzado frenéticamente durante la noche, pero el cuerpo de la bruja no estaba. El ataúd había sido destrozado desde adentro, y solo quedaban astillas húmedas esparcidas por la habitación. Desde aquella noche nadie volvió a mencionar el nombre de la bruja mayor, pero todos en el pueblo saben que su aquelarre vino a buscarla para celebrar un último ritual de sangre y fuego.